sí era un buen momento para estar en el CECOPI, que al fin y al cabo es el punto neurálgico que atiende la emergencia, en el que están todos los intervinientes, todas las instituciones, organismos y fuerzas intervinientes, y por un lado transmitiros la gratitud y el orgullo de veros trabajar representando a todos los españoles y atendiendo este desastre tan monumental que ha afectado a tantas vidas y tantos modos de vida, y a los cuales, por tanto, esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente. Cada día va a ir a mejor, entiendo yo, no es especulativo. Creo que los medios van creciendo y la eficacia también va creciendo. Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. También queremos atender a otros lugares, otros municipios e incluso otras provincias que han sido afectados, pero creo que lo importante es lo que estáis haciendo cada hora, cada minuto, desde que se produjo la emergencia, y eso es lo importante, es que la gente perciba que los mecanismos del Estado en los distintos niveles están funcionando. Y luego agradecer también, es verdad, la enorme contribución de personas de todo tipo, locales. Luego hay que organizarlo, hay que gestionarlo y no es fácil, como es el pueblo español. Así que nada más, de verdad, gracias por el esfuerzo. Sé que son días agotadores, no hay horas, no hay minutos y hay mucha necesidad que atender. Así que ánimo, adelante y gracias. Hay que entender el enfado de las personas, la indignación. Con estas palabras es el primer comunicado que manda Felipe VI tras la polémica, tras esos vídeos en los que han recibido insultos. Yo me quedo flipando cómo en redes se quiere un poco tergiversar la realidad. Han recibido insultos los cuatro: Pedro Sánchez, Carlos Mazón, Felipe y Leticia. A Felipe le han llamado cositas. Y yo no sé por qué hay gente que se empeña en silenciar determinado tipo de cosas. No lo entiendo. Evidentemente debe ser que por ahí han tenido algún asesor o alguien de comunicación que les ha dicho que hicieran estas palabras, porque efectivamente lo de esta mañana ha sido un error absoluto. Lo tenéis en el anterior vídeo, no os voy a repetir las imágenes, pero ha sido un error de las cuatro personas. Ni Pedro Sánchez, ni Carlos Mazón, ni los Reyes tenían que ir a Paiporta. Se ha dicho además que por parte de la gente de allí que estaban entorpeciendo el paso a camiones con recursos. Entonces, claro, son cosas, solo el hecho de que vayan los Reyes, y eso es así. Entonces, yo no entiendo por qué los cuatro no se han quedado en Valencia trabajando. Que yo lo entiendo, que Felipe VI lo que ha querido decirle a muchos es: no entienden cómo funciona esto, no entienden que esto va así, que esto va asado. Efectivamente, si yo también, me cuesta mucho también explicar que hay cosas que de momento, que es que no se pueden saber ya. Ya no hablamos del número de víctimas, sino cómo se gestiona un poco todo. Pero sí, o sea, la organización no está siendo la mejor. Eso creo que lo tenemos todos claro. Pero bien, yo para mí no se puede pretender que esto se convirtiese en otro tipo de acto donde la gente espera a los Reyes para darles la mano, para saludarles, para hacerse una foto. No, es una desgracia. Y por supuesto, ahí ya se han colado elementos subversivos, elementos que no eran ni vecinos del pueblo. Las imágenes, efectivamente, mucha gente dice, son vergonzosas, menuda imagen internacional. Bueno, pero menuda imagen no, porque los vecinos se entiende la indignación, y los que han hablado con ellos han hablado bien. Los que han hablado con Leticia, los que han hablado con Felipe, me parece que han hablado perfectamente, no se les ha visto ni ultras ni nada. Con Felipe sí ha hablado con algunos. Es que ya el colmo de los colmos es que los
que siempre van a montarla y a liarla, han mandado a menores, para... En el caso de que tengan que detener a alguien, pues no pase nada. Esto ya, de verdad, estoy harto de la gente que quiere politizarlo todo. Estoy harto de querer confrontar cuando deberíamos estar más unidos que nunca. A mí no me ha gustado lo que ha sucedido. Entiendo la indignación, el dolor de los vecinos. Para mí el acto, el feo en sí, ha sido mostrar eso como un paseíto para ver un poco qué pasaba por allí. No era bonito. Felipe VI ha tenido que decir, oye, pero es que tela, es que venís aquí... ¿Y a qué venís exactamente? Y el otro dice, hombre, si quieres no vengo. Hombre, tendrías que estar, tu papel, como digo, era en el centro de emergencias habilitado en Valencia, junto al presidente del gobierno central, al del autonómico, y si quiere Leticia, ¿vale? Pero entiendo que él, con formación militar, darse un paseíto entenderá que no es lo más correcto en estos momentos. Bien, no justifico, ya lo he dicho en el anterior vídeo, ningún tipo de agresión, ningún tipo de violencia, sí la libertad de expresión, de que cada persona pues abuchee, pite, aplauda, en fin, eso yo creo que lo puede hacer cualquiera. Pero claro, quiero decir, es que nos hemos encontrado ahí de todo, absolutamente de todo, y bueno, es un pueblo sin ley. No, es un pueblo normalito que se ha visto sumido en esta desgracia. Punto, ya está. Y por eso me preocupa un poco, ¿no? Que queden un poco a nivel internacional, pues como que quede como un pueblo de país profundo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero es que supera todo lo imaginable. Evidentemente supera, pero deberíamos de estar más preparados. Un país como España, más preparado para esto, tendría que estar más preparado. Porque fiestas no nos faltan, pero servicios de urgencia sí. Es que le agradecería. Toda esta gente aquí, a vuestro alrededor está sacando barro. No, alrededor está sacando barro. No aquí. Aquí no pinta nada. Nada. Hay que entender que estáis bloqueando el movimiento de todos los camiones. Bueno, pues aquí vemos los abrazos tal, que como digo, que había gente normal y había gente de todo. Evidentemente han pillado, por ejemplo, al agresor de Sánchez, del presidente. Ya están un poco investigando a determinada gente que ha ido, que no era de allí, que no era de los pueblos, que no eran voluntarios solidarios, sino que habían ido allí a liarla y a montar un circo que es bastante vergonzoso en medio de una tragedia. Por supuesto, yo no puedo censurar que se le pite, se le abuchee, se le aplauda a cualquier dirigente, a cualquier autoridad, como en este caso Felipe Leticia, Sánchez o Mazón. Pero bueno, es que yo creo que esto flaco favor nos hace si nos tenemos que mover con este tipo de violencia en una desgracia. Entiendo que hay nervios, pero sinceramente yo lo entendería, esos nervios de los propios vecinos, lo entendería por supuesto la indignación y el dolor, porque creo que es que todos estamos igual. Y ya lo he dicho en el anterior vídeo, a mí me ha tocado especialmente hasta el viernes no saber si un familiar estaba vivo o estaba desaparecido. Todo bien, incomunicado, pero eso sí, durante 3-4 días. Está bien, está perfectamente, pero que si ya, aunque no te toque, ves todas las pérdidas que ha tenido esta gente, la mala organización que se ha hecho, pues oye, pues no era cuestión de visitas, Y luego Leonor, ¿dónde estaba en todo esto? No ha ido. En redes sociales han dicho que qué pasa, que ya que tiene formación militar, que por qué no ha ido. Bueno, pues yo creo que alguien, no sé, a lo mejor ha tenido un poco la buena idea de decir, claro, es que no, ¿para qué va a ir? O sea, le hubieran hecho de todo. En fin, crónica negra, las imágenes nos pueden impactar muchísimo, pero yo me sigo fijando un poco en las víctimas, en las personas que hemos perdido, en las familias afectadas y en el número de desaparecidos, que sigue siendo alto y que se espera más alto. No entiendo esa necesidad de querer actualizar. A quien hay que actualizarles todo esto, lamentablemente, es a las familias, pero bueno, en fin,
he dejado por Twitter, por X, lo tenéis aquí abajo en la descripción, bueno, muchísimas cosas, pero entre ellas un hilo de puntos de recogida en algunas ciudades de España. Podéis añadir ahí lo que queráis con respuestas y demás, y bueno, pues y darle difusión, que yo creo que eso es lo realmente importante ahora. Gracias por estar ahí.